Hola, bienvenidos a Cafecito, el espacio donde compartiremos ciencia, salud, curiosidad, acompañados de una buena taza de café. Hoy vamos a charlar sobre un tema que nos tocó a todos, la influenza. Sí, esa gripe que a veces creemos inofensiva, pero que en realidad guarda secretos y retos muy importantes para nuestro sistema de salud. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, prepara tu cafecito y acompáñanos porque aquí no solo aprenderemos, sino también responderemos sus dudas. Arrancamos. Para ello tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora María Alejo Mendoza, que es médico de guardia de la Clínica Santa María, y con el doctor Cristian Villagra, que es médico especialista en medicina interna de la Clínica Divino Señor, quienes nos ofrecerán una visión experta sobre este desafío de salud pública. En Bolivia, la influenza ha demostrado una dinámica de transición eficiente, especialmente en grupos como estudiantes, donde el 39% de los casos, infantes el 11% y amas de casa, el 7% de amas de casa presentan esta enfermedad. Si bien los casos de influenza pueden bajar en algunos departamentos, la situación es preocupante en otros, con un acumulado de más de 1.700 casos y 25 fallecidos en lo que queda del año, de este año 2025, en el país. La incidencia de la enfermedad no solo se limita a las zonas urbanas, las cuales tienen un gran número de casos, pero también se ha visto que las zonas rurales se han visto afectadas en el departamento de La Paz. Por ejemplo, el 47% de los casos de infecciones respiratorias agudas, también conocidas como IRAS, corresponden al área rural. En este episodio exploraremos los factores que impulsan este aumento, sus implicaciones clínicas y las estrategias necesarias para proteger a nuestra población. Analizaremos por qué es crucial la vigilancia epidemiológica y cómo podemos fortalecer nuestro sistema de salud. Acompáñenos en esta conversación vital para entender y enfrentar los desafíos que la influenza presenta en Bolivia. Iniciamos con el primer bloque de preguntas y vamos a hablar más que todo sobre el aumento de casos. Vamos a iniciar este primer bloque con una duda que tenemos, ¿no?, con mi compañera. Y la duda es la siguiente. ¿Cuáles son los principales factores que están impulsando el aumento de casos de influenza, tanto a nivel global como local? Nuestro cuerpo, las defensas bajan, entonces estamos propensos a enfermarnos. Y más que todo, como este virus está, como ya lo dijo el doctor, constantemente mutando, entonces nos afecta bastante, ¿no? Y también depende mucho de las edades. Las edades, los grupos etarios más vulnerables igual son los más afectados, los niños pequeños de 5 años, las personas con ya patologías de base, adultos mayores son los que tienden, digamos, ya de por sí su cuerpo tienen bajas defensas, con el frío bajan más, entonces son más propensos, ¿no?, a adquirir esta enfermedad. Y por eso también, ¿sabes? Según lo que me informé, este año nuevamente ha vuelto a subir los casos de influenza, a diferencia del 2014. En el 2014 había, pero menos casos de muerte por esta influenza, y este año nuevamente hay bastantes casos de muerte por este virus, ¿no? Sí, como mencionaban, el virus es algo que caracteriza más que todo esta enfermedad, por lo cual surgió una pregunta que era, ¿no?, ¿qué características tiene el virus de la influenza? Más que todo viendo la perspectiva bioquímica, las cuales contribuyen a su alta capacidad de mutación y su habilidad para evadir nuestro sistema inmunológico. Pues el virus del grupo A y el B son los que se puede decir, son los que se contagian entre animales y humanos. Afecta tanto a animales y humanos. En cambio el de C es casi netamente solo animales, ¿no? Entonces la diferencia es que el B, lo que es el grupo B, no son tan severos, ¿no? Su virulencia no es tan fuerte a diferencia de la A. Que la A, entonces por sus componentes que tiene, ¿no? Por eso es el H y el N son sus componentes que están en su membrana, ¿no? Es del virus.
Entonces, esos componentes son los que generalmente van mutando. Se puede decir que el grupo A son los que generalmente mutan y son los más virulentos y los que pueden causar mayor afección a la población. Bueno, complementando la respuesta de la doctora, tenemos que tomar en cuenta el hecho de, habíamos mencionado, ¿no?, los antígenos de superficie. Cuando nosotros hablamos de la gripe A y de la gripe B y la gripe C, obviamente el virus de la influenza en general, que va a tener, digamos, todas estas variantes, el más importante, la gripe A, que como muy bien dijo la doctora, va a haber una transmisión también no solamente entre personas, sino que también tenemos de origen animal, ¿no?, como la gripe porcina, la gripe aviar, que ha sido noticia y fuente de pandemia, muchas más en años previos. Vamos a tener lo que son los antígenos de superficie, el antígeno H y el antígeno N. El antígeno H, va a haber varios tipos. De momento las cepas circulantes son el H1N1 y el H2N3. Esto responde a una variabilidad genética. ¿Qué quiere decir eso? Como es un virus ARN, va a haber muchos más errores durante la transcripción del material genético al momento de reproducirse los virus, durante parte de lo que es su ciclo celular. Estos errores van a hacer que vaya habiendo mutaciones y que estas moléculas de la superficie tenga distintos sitios antigénicos, los cuales no van a poder ser reconocidos por el sistema inmune cuando nos expongamos una segunda, una tercera, una cuarta vez. Por eso no hay una vacuna. Eso, igual que más adelante me imagino que vamos a hablar de la parte de prevención, no hay una vacuna para todas las gripes y todos los años se hace predicciones respecto a lo que es cuál va a ser la cepa más importante que va a circular en este momento, ¿no? Porque como va variando y el sistema inmunológico también tiene que actualizarse. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, nuestra siguiente pregunta tiene que ver justamente con la vacuna y la variabilidad del virus, ¿no? Bueno, nos preguntábamos con mi compañera cómo afecta esta variabilidad del virus a la eficacia de las vacunas que tenemos actualmente. Y también, ¿qué tan importante es la vacuna anual? ¿Y cómo afectaría o cómo influiría la decisión de la población de que si se vacunan o no se vacunan? Afectaría demasiado, como ya lo habíamos mencionado, y como ya lo mencionó el doctor. Entonces, este virus constantemente va mutando, no es el mismo, y las vacunas están en base a lo que son los virus, bacterias y demás. Entonces, tendríamos que esperar, no sé si concuerda conmigo el doctor, a que el virus, digamos, determinar qué tipo de virus es para poder actualizar, o se puede decir crear una nueva vacuna para este virus, ¿no? Entonces, al menos en nuestro medio creo que sería es un poquito complicado y algo que tal vez nos detiene en esto del avance de la medicina y la salud en nuestro medio, ¿no? Bueno, quisiera recalcar el hecho de la vacunación. Lastimosamente, recientemente hemos tenido brotes, por ejemplo, de sarampión, una enfermedad que debería estar, si bien no está erradicada, pero que los casos no debería haber, porque hay una cobertura de vacunación en menores de 5 años, ¿verdad? Lastimosamente, en estas últimas décadas ha habido mucha desinformación respecto a los supuestos peligros de las vacunas, ¿no? Y la gente se olvida de todas las vidas que se salvan, y obviamente no hemos vivido en las épocas en las que no existían las vacunas y que cada 2 por 3 había pues una epidemia, ¿no? Había epidemia de fiebre amarilla, cólera, las guaguas morían por diarreas, por rotavirus, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede ahora? Bueno, obviamente eso no es una vacuna que se coloque una vez en la vida y te protege para siempre, como vemos por los motivos que hemos mencionado hace rato. Pero cuando nosotros tenemos la obligación de inculcar a toda la población a vacunarse, o sea, más que todo obviamente los grupos de riesgo, adultos mayores, personal de la salud, que siempre estamos en contacto con pacientes que están potencialmente infectados, ¿no? Como parte de uno de los principios que se manejan dentro de lo que es la infectología. Ahora, esa vacunación anual
responde a estas estadísticas para tratar de disminuir lo más posible la cantidad de casos y, si acaso alguien llega a contagiarse, disminuir también la gravedad de los casos, igual que como ha pasado con el COVID, ¿no? Haciendo alguna analogía. Bueno, gracias, doctores. Bueno, con esto concluimos el primer bloque. E invitamos también, yo tenía una curiosidad también. Bueno, entre estudiantes se comenta también, saliéndonos un poco del tema, de que la palabra vacuna tenía un origen que gracias a que una de las primeras vacunas tuvo algo que ver con las vacas. ¿Eso es cierto? Eso me dio curiosidad. Doctora, por favor. Esto viene en respuesta a la viruela, ¿ya? Cuando se han hecho las primeras pruebas y los primeros casos, por ejemplo, de la viruela, que ha sido una de las grandes epidemias que ha ido atacando, tuvimos su origen en Europa, posteriormente se ha diseminado en todo lo que es Latinoamérica, que ahora conquista. Lo que se ha notado es que hay varias cepas de viruela, ¿ya? La viruela existe también lo que se conoce la viruela de las vacas. Lo que han notado era Fleming, si no me equivoco. Sucede que las personas que se han infectado con el virus de la viruela vacuna tenían una enfermedad más leve cuando se contagiaban de la viruela o no se contagiaban. Entonces, debido a estas observaciones es que han llegado, sabemos que la viruela produce una erupción maculopapular, papulopustulosa incluso, y lo que hicieron fue inocular parte del pus donde estaba material del virus, mezclado obviamente, ¿no?, con todo lo que es la respuesta inmunológica del cuerpo. Se ha inoculado en personas sanas, y se ha visto que estas personas, cuando se exponían a contagiados de viruela, o no padecían la enfermedad o padecían una enfermedad más leve, ¿no? Entonces, gracias a estas observaciones es lo que han sido los inicios de las primeras vacunaciones. Entonces se han hecho preparados, se han hecho investigaciones y posteriormente se ha diseminado y hemos logrado hoy en día ya es una enfermedad erradicada, ¿no? Pero es debido a la viruela vacuna el origen de toda la vacunación, básicamente, etimológicamente. ¿Algo que acotar, doctora? El doctor le explicó. Sí. Está bien, muchas gracias, doctores. Bueno, con esto concluimos el primer bloque e invitamos a los doctores que se puedan servir lo que preparamos en conjunto con la cátedra. Muchas gracias. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual se desarrollan células cancerosas y puede ser mortal. La prevención más eficaz es la detección temprana y por ello la autoexploración de las mamas de forma periódica es fundamental. Además, se debe realizar una vez al año una ecografía mamaria y una mamografía, que son exámenes que detectan pequeños nódulos o bien lesiones sospechosas de cáncer. Tómatelo a pecho. Prevengamos el cáncer de mama. Un examen una vez al año. Damos inicio al segundo bloque en el cual daremos énfasis en el impacto en el paciente y el sistema de salud. Bueno, la pregunta que formulamos, la duda también que tenemos es ¿cómo afecta la influenza a los biomarcadores inflamatorios y metabólicos y qué mecanismos bioquímicos están detrás de las complicaciones graves que podemos ver en algunos casos? Doctor Villagra, por favor. Bueno, es una pregunta muy buena, bastante muy interesante. Igual toda la parte de la inmunológica, toda la parte bioquímica, responde, las alteraciones laboratoriales en las enfermedades infecciosas responden sobre todo principalmente vamos a tener en el hemograma, por ejemplo, una elevación de lo que son los leucocitos, puede haber, o una disminución dependiendo. Pero eso, más que todo, vamos a ver, hablando de los marcadores inflamatorios,
Debido al aumento del fibrinógeno, por ejemplo, va a haber un aumento de la velocidad de sedimentación y de la proteína C reactiva, que nos tiene que llamar la atención en cualquier paciente que esté cursando con algún proceso infeccioso, ¿no? Muchas veces puede ser un poco difícil de discernir si un paciente está cursando con una gripe, si está cursando con una neumonía, y obviamente de hecho la influenza puede producir una neumonía viral, ¿ya? Metabólicamente, en otros aspectos ya depende si hay alguna complicación más grave, como una sepsis, por ejemplo, ¿no? Y usualmente también una neumonía viral puede sobreinfectarse con una infección bacteriana. Nosotros tenemos como un marcador específico, no hay. Para hacer usualmente el diagnóstico de una gripe es clínico, de una influenza es clínico. Ahora, si tenemos un paciente, un lactante, un adulto mayor o alguien con comorbilidades, sí tienden a complicarse, ¿no? En estos pacientes, las alteraciones metabólicas y de laboratorio más van a responder a un proceso infeccioso en general. Y para hacer un diagnóstico específico puede hacerse lo que es un panel viral respiratorio, un hisopado faríngeo, y a través de técnicas moleculares, una PCR, se puede hacer lo que es el diagnóstico etiológico específico. De todas maneras, la mayoría de las infecciones, afortunadamente, no siempre llega uno a hospitalizarse, puede tratarse en casa y obviamente algo que siempre hay que recomendar, ¿no? Evitar el uso de antibióticos a menos que tengas algún diagnóstico de una neumonía viral o una faringitis bacteriana. Bueno, una neumonía bacteriana o una faringitis bacteriana, ¿no? Como recomendación general. ¿Algo tal vez usted? No, como dice el doctor, ¿no? Generalmente cuando hay un proceso infeccioso inflamatorio hay ciertas células que se elevan, ¿no? Y es eso, aparte de lo que es clínico, como ya dijo, nos basamos también con todo lo que son los laboratorios, los cuales se ve el aumento o disminución de ciertas células, las cuales nos indican si este es un proceso infeccioso, este es un proceso bacteriano, viral y demás, que nos dan indicios, ¿no? Que lo tenemos aquí en nuestra sociedad, en el país. Ahora también mencionó sobre el tema del laboratorio específico, como dijo que es la PCR. Hay aquí en Bolivia también en laboratorios privados, también en lo que es en el INLATA, seguro, que es el PCR, RT-PCR, precisamente para este grupo, que es el H1N1, perdón. Entonces más que todo sí son laboratorios los cuales nos ayudan, ¿no es cierto? Nos ayudan en el diagnóstico, pero no siempre nos confirman, porque clínicamente ya es lo que nosotros evidenciamos y según clínica, lo que ya nos toca. Obviamente estos estudios están reservados a pacientes graves. Si bien puedes pedir un laboratorio, un hemograma, el paciente tiene leucocitosis con linfocitosis, por ejemplo, ¿no? Un aumento de los linfocitos, ¿no? Que nos orienta un poco más a un cuadro viral, por ejemplo. Pero para que uno tenga que hacer necesariamente una PCR de un hisopado para diagnosticar un cuadro de influenza, tiene que ser un cuadro de influenza grave para poder iniciar un tratamiento antiviral, ¿no? Que sería el tratamiento definitivo. Como les decía, afortunadamente en la mayoría de los casos no siempre uno tiene un cuadro así de grave y no hace falta, simplemente con medidas generales puede revertirse el caso, confiando en el sistema inmunológico del paciente. Ok, ahora nos vamos a ir con las preguntas que algunas personas nos dieron. Muy buenas tardes, doctora. Me gustaría hacerle una pregunta con respecto a la influenza. ¿Cuáles serían recomendables medicamentos para poder prevenir lo que sean los síntomas, tanto para mi persona como también para la familia? ¿Por qué no deberíamos confundirla con un resfriado común? Respondiendo la pregunta que hicieron, la diferencia entre lo que es la influenza o gripe con lo que es un resfriado común. Básicamente se basa en lo que son los síntomas. En un resfriado común los síntomas no son tan severos. Sí va a haber fluido nasal, algunas molestias, dolor de garganta,
pero no es tan fuerte a diferencia de una gripe o el tema de la influenza, ¿no? Que también se llama gripe, que ya los síntomas son más fuertes. Va a haber igual fluido nasal, dolor de garganta, pero hay un malestar general, puede haber comialgias, artralgias, es decir, dolor de huesos, dolor muscular, es decir, que la persona está totalmente mal, desganada, no tiene ganas, ¿no es cierto? No te encama. Exacto. O sea, totalmente te pone muy mal. Esa es la diferencia entre los síntomas. También el tipo de virus son distintos. En el resfriado común y lo que es la gripe, en la gripe ya habíamos hablado, es la H1N1, los que son los virus de la influenza, a diferencia de lo que es el resfriado común, que son, digamos, los coronavirus u otros virus que no son tan fuertes. Y las complicaciones. En un resfriado común no va a haber, o es menos que haya alguna complicación respiratoria, a diferencia de la gripe, o el H1N1 en este caso, que sí se complica, y son las que generalmente nos dan lo que son neumonías o bronquitis o algunas enfermedades respiratorias que pueden llegar incluso a la muerte, ¿no? Respecto a la prevención, tenemos que tomar en cuenta que grupos de riesgo, como habíamos mencionado, personal de salud, adultos mayores, infantes, la vacuna, principal método de prevención. Ahora, cuando uno está sano, una persona adulta sana, que si bien puede cursar con un cuadro de gripe que puede ser leve o moderado, uno siempre tiene que evitar primero más o menos exponerse a situaciones en las cuales uno puede estar disminuir la mayor cantidad posible por ejemplo, de aerosoles, las gotitas de fluge, ¿no? Que son la manera de contagio. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usando barbijo en ambientes cerrados, ¿no? Si vamos a ir al banco, si vamos a estar en un aula por mucho tiempo, muchas personas pueden tener el virus, aunque no tengan muchos síntomas, o pueden tener un cuadro leve, estornuda y ya te contagias, ¿no? Y uno entonces tiene que estar con barbijo, igual que en la época del COVID, ¿no? Obviamente no es que tienes que estar usando todo el tiempo, solamente en esas situaciones. Luego siempre uno tiene que tratar de mantener un sistema inmunológico fuerte. ¿Cómo vamos a lograr esto? Dieta y ejercicio. Las eternas recomendaciones que siempre damos los médicos para cualquier cosa, dieta y ejercicio. El ejercicio fortalece el sistema inmunológico de por sí. Además de que mejora el estado de ánimo, disminuye el estrés, disminuye lo que es el cortisol. Y el cortisol, cuando está elevado, disminuye las defensas, ¿no? Como parte de la respuesta metabólica, las hormonas del estrés disminuyen las defensas. Si uno tiene el cortisol bajo, el sistema inmunológico puede trabajar de una mejor manera. Luego, los micronutrientes, omega 3, zinc. No quiere decir que no tenga que suplementarse, por si acaso, ojo, sino que uno tiene que tener en la dieta una dieta adecuada y balanceada, tiene que tener todas las vitaminas, minerales, micronutrientes necesarios para que el sistema inmunológico funcione de manera correcta. Y una comida balanceada tiene que tener, por ejemplo, ¿no? Tu plato dividido en 3, una tercera parte hidratos de carbono, arroz, papita, fideo, ¿no? Una tercera parte carne, que es muy importante porque son las proteínas, y una tercera parte de tu platito tiene que tener ensalada y siempre comer mucha fruta. Cuando uno tiene cantidades, si uno come de esa manera balanceada, todos los macro y micronutrientes, vamos a tener un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Entonces en eso se basa la prevención, digamos, más a grandes rasgos. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo afectaría la influenza a pacientes con condiciones metabólicas preexistentes, como la diabetes o hipertensión? El problema de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes o hipertensión,
responde a que muchas de estas enfermedades con el tiempo van deteriorando la función de varios órganos. En el caso de la diabetes va deteriorando poco a poco la función renal, los nervios, los vasos sanguíneos pequeños, ¿no? En el caso de la presión, igual los riñones, ambos afectan los riñones, va a haber todas esas complicaciones crónicas a largo plazo, ¿no? Dañan los ojitos, los riñones, el cerebro. Esto disminuye la capacidad del paciente de responder de una manera efectiva a una infección en general. Cualquier infección que sea, viral, bacteriana, independientemente del sitio del cuerpo que esté infectado. IRA, gastroenteritis, lo que sea. El cuerpo está en menos condiciones de poder defenderse y de poder recuperarse una vez que haya pasado el proceso infeccioso. Tienden a tener más complicaciones. Ahora, por sí mismo, también, por ejemplo, la diabetes, hay una situación, hablando bioquímicamente, muy interesante, en la cual se conoce como la glicación no enzimática. ¿En qué consiste esto? El exceso de azúcar en la sangre, de manera crónica, va a producir que este azúcar se una a las proteínas sin necesidad de una enzima. Es una glicación no enzimática, como dice su nombre, y va a afectar su función. Ahora, ¿a qué proteínas nos estamos refiriendo? Los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, ¿no? Y las citoquinas son proteínas. Muchas de las sustancias con las cuales el cuerpo se defiende, que producen los glóbulos blancos y otras células del sistema inmunológico, son proteicas. Y igualmente va a haber también va a haber una mala circulación en muchas de las enfermedades. Entonces al linfocito le cuesta llegar, ¿no? Al leucocito le va a costar llegar al sitio de la inflamación. Todo lo que produzca todas estas sustancias no van a funcionar al 100%, entonces la respuesta inmunológica va a haber una alteración cualitativa, es decir, disminución en la calidad de la respuesta, y los órganos de por sí ya van a ser más débiles. El riñoncito tarde o temprano se afecta, ¿no? En ambas enfermedades, presión alta, diabetes, el corazoncito también, ¿no? Entonces el paciente va a tener una menos capacidad de respuesta en general y una respuesta inmunológica deficiente. Por eso estos pacientes son de mucho cuidado y también hay que tener en cuenta para que se vacunen. Y no es que no me puedo vacunar porque tengo diabetes, que me han dicho que no, son con más ganas tienen que vacunarse. Ok, muchas gracias, doctor. Doctora, tal vez algo. Teniendo en cuenta lo que el doctor acaba de explicar, si leemos un poquito los casos que ha habido de muerte en Sucre, en Cochabamba, en otros departamentos, son pacientes que tenían diabetes, estaban en diálisis. ¿Eso qué quiere decir? Que sus riñones ya no funcionaban, entonces necesitaban una máquina para ayudar a filtrar la sangre, botar todo lo malo y que vuelva a filtrar la sangre. Entonces también eran hipertensos y con obesidad. Entonces vemos lo importante que es y lo mucho que afecta realmente estas patologías a nuestro cuerpo. Por eso es que no solo en la influenza, sino que incluso cuando ha habido el coronavirus, eran igual, quienes eran más propensos, personas con enfermedades de base, diabéticos, hipertensos, pacientes que tenían cáncer y demás, que sus defensas ya eran, como dijo el doctor, alteradas. O sea, la respuesta del cuerpo no es la misma que una persona que está sana, que está óptima, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta y no es, digamos, algo de minorizar de lo que es este tipo de enfermedades. Por más que digan, es un resfriado, solo es una gripe, que solo son, me duele la garganta y demás. Entonces sí es relevante saber todo eso. Muchas gracias, doctora. También, como decía, del COVID-19, ¿no? ¿Qué desafíos enfrentan los sistemas de salud en la gestión de brotes simultáneamente, tanto en influenza como el COVID-19? Además, ¿cómo afecta la resistencia antiviral emergente a la planificación de tratamientos a nivel hospitalario? Hablando en general en el caso del COVID,
Sí tenemos para pacientes graves, hay tratamiento antiviral. Como tal, a nivel hospitalario, el manejo de un paciente grave casi siempre va a ser, porque los pacientes desarrollan distrés respiratorio, va a ser una unidad de terapia intensiva. Se manejan múltiples medicamentos de manera continua, de manera simultánea, y el uso de antivirales como resistencia. Si te voy a ser bien sincero, cuántos casos de resistencia antivirales hay ahorita no tengo, digamos, el dato exacto, pero sí es un riesgo, ¿no? Que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como ahora, para los proyectos y los desafíos que el sistema de salud estas epidemias, estas pandemias que ha habido, siempre va a afectar en todo lo que es la planificación. Uno tiene que tener ya desde el ministerio, sedes, cada centro de salud tiene que tener sus medidas de prevención personales, grupales, fechas de vacunación estipuladas, y lo más importante, la educación, como esta iniciativa de ustedes, ¿no? Que tratar de brindar la mayor cantidad de información a las personas para que no tengan miedo de vacunarse, sepan cómo defenderse, y fortalecemos a través de la educación. El primer pilar, para mí, el más importante, es la educación. De la prevención, ¿no? Educamos cómo prevenir, y es mejor siempre, ¿no?, prevenir que tratar. Mientras más armas le demos a la gente para defenderse antes de que se contagie, vamos a tener un sistema de salud y una población más sana, un sistema de salud más robusto, y ya después nos vamos a estar ocupando de las complicaciones, de los casos aislados, que si va a haber resistencias, ¿no?, en caso a antivirales, por ejemplo, ¿no? Independientemente de que estemos hablando de influenza o de COVID, ¿no? Solamente que hay que tratar de educar, como digo, ¿no? Eso es lo más importante. Muchas gracias, doctor. ¿Doctora? Con respecto a la salud o el sistema de salud de aquí en nuestra Bolivia, y respecto a la respuesta de lo que son pandemias, endemias, ya lo hemos visto en el COVID. Bueno, primeramente, cuando ha habido el primer brote de lo que es influenza, ¿no?, de la H1N1, y posteriormente cuando ya apareció lo que es el COVID, ¿no? En nuestro medio, lo que dice el doctor es cierto, ¿no? Porque estamos muy lejos, muy distante de lo que es otro sistema de salud de diferentes de otros países. Entonces ahorita, por lo menos aquí en Bolivia, en caso de que pueda haber algún brote de algún otro tipo de virus y demás, entonces tenemos que ya, como dice el doctor, educarnos ya en base a lo que ya hemos pasado en las pasadas pandemias y demás. Para nuestro bien, lo hemos visto, va a ser bien complicado, porque primero se van a basar en lo que es alrededor del mundo, cómo están actuando, para después poder actuar nosotros. Eso es lo que ha pasado. Entonces, el educarnos es realmente muy importante, el leer, informarnos y tomar en cuenta todo lo que ya hemos pasado también. Y evitar dejarse llevar por la desinformación, que exacto, hay bulos por todo lado. Los antivacunas nomás. Eso, más que todo sí, ¿no? Las vacunas. Hoy en día hay muchos, incluso hay mamás tal vez, que igual no confían, y es con una razón, se puede decir, porque son mamás, ¿no? Uno tiene miedo que le pase ahí algo a su hijito y demás, porque ha habido casos quizá no relacionados a la vacuna, sino puede ser otra cosa más, pero como ellos ya lo relacionan a la vacuna, entonces ya tienen miedo. Pero ahí es donde debemos ir más, el personal de salud y demás, para informar
cuál es la función de la vacuna, por qué está formado una vacuna y qué es lo que hace en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque generalmente una reacción alérgica a una vacuna o digamos algún efecto adverso en una persona que se ha vacunado a veces no es tan grave que puede causar la muerte, algo así, no, al menos no se ha visto en algunos casos así, o si ha habido tal vez... Son raros, digamos, por ejemplo, digamos, son casos en 1.000.000, 1 en 10.000 las complicaciones de la vacuna, que, o sea, no vamos a decir que no existen, pero viendo en números tenemos que ver cuántas vidas estamos salvando. No hay ningún procedimiento médico, ningún medicamento que tenga un 100% o que no tenga ningún efecto adverso en nadie, ¿no? O sea, es como que siempre va a haber alguna persona que pueda tener alguna reacción, y ya sea una reacción alérgica o el Guillain-Barré que también se ha reportado, pero estos casos son muy, muy, muy aislados y no justifica el miedo que las personas tienen a la vacuna, estos casos aislados, porque estamos salvando muchísimas vidas al prevenir, ¿no? Si no hubiera la vacuna, si no hubiera desarrollado de una manera rápida, no hubieran habido todas las medidas que se han tomado en su momento, por ejemplo, para la pandemia del COVID, los casos hubieran seguido aumentando, las muertes, hubiera barrido con muchos adultos mayores, muchas pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Muchos más casos de los que se ha tenido, y se ha visto, ni bien se ha instaurado la vacunación, los casos han ido en bajada en picada. Entonces, eso es lo que la población tiene que tomar en cuenta, que estamos salvando muchas más vidas, de las cuales se ponen en riesgo, por así decir, que realmente es muy mínimo. Y si también alguien tiene la duda, como contraindicaciones absolutas para la vacuna, solamente es que alguien haya tenido alguna alergia o reacción adversa a una vacuna previa. Ya, después todos pueden vacunarse. Está bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora. Bueno, con esto concluimos el segundo bloque. Invitamos igualmente a que se sirvan de las galletitas y cuñapés a los doctores. Muchas gracias. El cáncer de mama es una enfermedad en la cual se desarrollan células cancerosas y puede ser mortal. La prevención más eficaz es la detección temprana y por ello la autoexploración de las mamas de forma periódica es fundamental. Además, se debe realizar una vez al año una ecografía mamaria y una mamografía, que son exámenes que detectan pequeños nódulos o bien lesiones sospechosas de cáncer. Tómatelo a pecho. Prevengamos el cáncer de mama. Un examen una vez al año. Ok, damos inicio al tercer bloque. En este vamos a empezar con una pregunta que igual de los compañeros de aquí de la facultad. No sé, doctor. Bueno, la pregunta va enfocada al uso de plantas medicinales. Como tal, primero hay que tener en cuenta que no reemplaza para nada el tratamiento médico, pero sí puede ser un gran apoyo. Particularmente para aliviar los síntomas y potenciar el sistema inmunológico. Sobre todo se me viene a la mente el eucalipto, la menta, también el jengibre es bastante bueno, el ajo, tienen componentes que nos pueden ayudar en ya sea, como les decía, potenciando el sistema inmunológico o disminuyendo la cantidad de síntomas al momento de consumirlos, ¿no? La miel también es bastante buena, y en esos casos sí se puede usar para una infección de vías respiratorias, pero solamente como apoyo. No para nada va a reemplazar el tratamiento médico o antiviral o
cualquier otra intervención que indicada por un profesional. Sí, exacto lo que dijo el doctor, ¿no? En nuestro medio hay bastante lo que es la cultura de la medicina tradicional, en la cual están lo que son las plantas medicinales, y son un sinfín de plantas que no tengo mucho conocimiento sobre eso, más que las comunes y las que se ven generalmente, ¿no? En alguna ocasión pude leer un libro en el cual describe cada planta, distintas plantitas, la manzanilla, la naranja, el romero y demás. Pero en ninguna de lo que yo pude leer era uno que podría ser un tratamiento específico para una enfermedad. Por ejemplo, digamos, en este caso la pregunta era un tratamiento para lo que es la influenza. Recordemos que la influenza está causada por un virus que causa molestias, malestares, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para las enfermedades cuando están causadas por virus o bacterias? Son antibióticos, son medicamentos los cuales matan estas bacterias o matan estos virus. Las plantitas, no sé si habrá alguna planta medicinal o tradicional como tal que pueda cumplir esta función. La verdad lo desconozco, pero sí sé, como dijo el doctor, hay plantas que ayudan a potenciar el sistema inmunológico, pueden ayudar a mitigar las dolencias de la garganta, el proceso inflamatorio, la irritación y cosas similares, pero también tienen su forma de preparado. En este libro que leía no era así como en ocasiones yo me pongo, digamos, la manzanilla, agua y listo, digamos, sino tienen todo un proceso. Pude ver de que tiene un proceso, digamos, de infusión. Tenía que dejar una plantita, digamos, 5 minutos con agua hervida a tantos grados. O sea, no es así nada más, digamos, de preparar y ya está, me lo tomo, porque en sí no cumpliría la función. Entonces, este tema de la medicina tradicional es amplia, ¿no? Y es también informarnos cómo prepararla. Si queremos optar por este tratamiento, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿no ve? Y o sea, los pasos, cómo hacer y todo para que sea efectivo igual para nuestro cuerpo, si no, no sirve de nada. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Bueno, igualmente con este tema de tratamientos caseros o medicamentos caseros, se me vino un recuerdo de un amigo un poco excéntrico, digámoslo así, en donde me dijo que cuando yo estaba resfriado, me dijo, tómate Coca-Cola hervida, Coca-Cola caliente. Y yo le decía como que no, es raro, ¿no? Pero que me dijo que actuaba como un tipo de jarabe. ¿Eso tendría sentido? ¿Es cierto, doctora? No, la verdad que no. Primero que es una bebida altamente calórica, tiene azúcares simples, no tiene ningún beneficio para la salud. De hecho, se recomienda, hay una gran recomendación en contra de su consumo, porque la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, el hígado graso, todas estas enfermedades están relacionadas con el consumo de bebidas azucaradas y otros carbohidratos simples, ¿no? Ahora, para tratar, lo único que tendría sentido ahí es que se tome algo caliente, ¿no? Nada más, pero no tiene ningún respaldo ni científico ni lógico el uso de esa sustancia como tratamiento, ¿no? Si tú te tomas una bebida caliente, tibia, sí, te va a calmar un poco la irritación, vamos a humedecer las mucosas, va a bajar un poquito tal vez la inflamación, pero por eso, no porque sea Coca-Cola. Entonces, no, para nada se recomienda o se usa la Coca-Cola en ningún tratamiento médico, y jamás ningún profesional de la salud te va a recomendar o debería recomendar eso. Sí. Pues sí, es algo, digamos, ilógico, no tiene ninguna base científica. No vas a ver un artículo, un libro donde diga, digamos, Coca-Cola
5 ml versus más placebo, esto. hay que Sí. hacer un estudio aleatorizado. O sea, no hay, y ahí también hay un punto importante, que las personas o el cuerpo de las personas no reaccionan de la misma manera. Puede que a tu amigo le haya funcionado, pero ponte que a otra persona no. Entonces es un debate, ¿no ves? Es algo que ahorita no podríamos explicar. Así funciona la Coca-Cola en el cuerpo, más Ahí que habría, cosas dañinas. ahí habría un problema el hecho de que uno, siempre que sucede algo después, uno le echa la culpa o le agradece algo que has hecho justo antes de que te cures, ¿no? He tomado esto, me ha ayudado, ¿no? Eso se llama experiencia anecdótica, pero siempre tenemos que recordar algo muy importante, que correlación no implica causalidad. Que puedes, usualmente, una gripe, un resfrío, cualquier infección respiratoria alta, viral, leve o moderada, va a resolverse de manera espontánea entre 3 a 5 días. Hagas lo que hagas. Si bien te puedes tomar antigripal, paracetamol, plantas medicinales, para ayudar con los síntomas, lo que va a hacer, independientemente de lo que tomes, a los 5 días se te va a curar, siempre y cuando no seas un grupo de riesgo, ¿no? Pero tú vas a cursar con la enfermedad y va a pasar porque tu sistema inmunológico te está protegiendo. Entonces, la cosa es de que muchas personas en ese lapso que están cursando con la enfermedad se pueden tomar cualquier cosa y después se van a curar porque sí o sí se iban a curar, pero no significa que lo que hayan tomado haya sido la causa de que se hayan curado. Pero como a mi vecino le ha funcionado, entonces sirve, ¿no? Es una mentalidad que muchas personas piensan que por eso se han curado, pero hay que tener en cuenta que es el curso natural de la enfermedad. Ok, doctor. También yéndonos a lo que dijo, ¿no? De 5 días, y si la paciente, por ejemplo, o el paciente, más que todo, se encuentra bien, se podría decir, no presenta ninguna enfermedad de base ni nada de eso, pero se sigue su resfrío, ¿sería lo que es influenza? ¿O sería igual solo resfrío? ¿Cómo? Mencionaba los 5 días, ¿verdad? Entonces esto se iría más que todo al hecho de que si el paciente que está normal no tiene tal vez una enfermedad de base o no tiene problemas, y si no se cura en esos lapsos de 5 días y sigue, por decir, 2 semanas, 3 semanas, ¿en ella se podría decir que es una influenza? No. Primero, que un resfrío no se transforma en influenza porque son 2 enfermedades distintas causadas por 2 agentes etiológicos distintos, virales, ¿no? En el caso del resfrío, la rinofaringitis aguda, que sería el nombre de la enfermedad, está causada por varios tipos de virus, como por ejemplo los rinovirus, ¿no? Ahora, la gripe o influenza está causada por el virus de la gripe, que ya lo hemos desglosado en los anteriores bloques. Y estas enfermedades no se van a diferenciar por sus síntomas, pero no significa que porque mientras más tiempo pase se transforma en una o en otra, ¿no? Usualmente lo que sucede cuando una infección respiratoria alta, viral, sea resfrío, sea gripe, sea cualquiera, si se prolonga en el tiempo, puede responder a varias causas. Uno puede ser una sobreinfección bacteriana. Entonces, si uno tiene un resfrío que está pasándole a un resfrío entre comillas, ¿no? Una infección respiratoria de vías altas, vamos a decir, que ya está pasando los 7 días, se recomienda obviamente sí ir al médico, porque puede ser que uno esté cursando una faringitis bacteriana, que eso sí puede progresar tal vez después a una bronquitis o hasta una neumonía, ¿ya? Que ya serían sobreinfecciones bacterianas de un proceso en inicio viral, ¿no? Eso sí, un proceso viral en inicio puede sobreinfectarse, ¿no? No es que se transforma, no es que cambia de enfermedad, no. Es que una infección de vías respiratorias altas puede sobreinfectarse. O puede ser que desde un inicio ya sea una infección bacteriana, pero que muchas veces se confunde, ¿no? Ahora, si uno tiene por mucho tiempo, entonces tienes que ir inmediatamente al médico para que te hagan pruebas de laboratorio,
te van a revisar la garganta, tal vez haya puntitos blancos, ¿no? Una amigdalitis, una faringoamigdalitis, te van a pedir tal vez un rayos X de tórax, te van a auscultar los pulmones y te van a dar el tratamiento específico de acuerdo a los hallazgos clínicos y laboratoriales. Está bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con las preguntas que preparamos, sería, ¿qué estrategias de vigilancia se están utilizando para monitorear la evolución de los virus de la influenza? ¿Y qué papel tienen las redes de vigilancia genómica en la detección de nuevas cepas? Doctor, doctora. Los métodos de vigilancia que generalmente se utilizan aquí en nuestro medio, aquí en Bolivia, son las fichas epidemiológicas, ¿no? Esas fichas epidemiológicas, cada centro, incluso algunos centros privados, inclusive, y los del seguro, tienen o están en la obligación de reportar cuando hay casos, ¿no es cierto? Uno en consulta ve clínicamente, laboratorialmente, y es un caso confirmado, qué sé yo, de resfrío común, un caso confirmado ya con laboratorios y todo de que es, digamos, el H1N1. Entonces, se está en la obligación de reportar, poner los datos del paciente, la fecha y demás. Todos esos datos, digamos, generalmente es por semanas, desde inicio, digamos, del año, semana 1, semana 2. El buen SNIS. Y cada semana, cada fin, digamos, de semana se tiene que mandar. Entonces, esa semana, ¿qué es lo que se ha podido ver? ¿Ven? Casos de resfrío, de neumonías, de enfermedades diarreicas, todo eso se va a una base de datos. Y según a eso, es lo que tenemos ya, digamos, cuántos pacientes han sido detectados, confirmados, sospechosos de las patologías, ¿no? Eso es lo que se maneja. Y ahí también es la importancia, ¿no?, de que las personas acudan a un centro médico para poder tener estos datos verídicos, porque no todos van. Una persona que está resfriada dice, no, es resfrío, voy a la farmacia, listo. Pero ¿qué tal? Y si era un gripe, era H1N1, ¿no ve? Pero solo que no le ha dado los síntomas muy fuertes. Entonces se automedica y todo bien. Entonces ahí va, digamos, el hecho de que puede haber algunas fallas en el porcentaje, porque las personas, la población, estamos acostumbrados a ir a farmacias solo directamente para mitigar nuestras molestias y no en sí, digamos, a una consulta médica como debería ser y tener este plan o estos registros correctamente y basarnos en eso. Esa es la primera, más que todo eso es lo que se basa, digamos, el monitoreo de cualquier enfermedad infecciosa que pueda haber en el país. Bueno, respecto a la parte de la genómica, tiene mucha importancia el hecho de saber qué cepa está circulando cada vez, ¿no? En eso nos apoyan lo que son todos los laboratorios, en los que se hace lo que es el PCR para poder determinar las cepas circulantes y hacer predicciones también, ¿no? Obviamente la OMS, cada año la OMS, la OPS van a sacan sus comunicados y hacen las predicciones de cuáles puedan ser las probables cepas circulantes cada año o cada temporada, y ahí es donde resalta la importancia de la detección de qué tipo, ¿no? Si va a ser H1N1, H5N5, H2N3, ¿no? Y para poder sacar sobre todo lo que es la vacuna y tratar de clasificar, estadificar todos los pacientes en esos contextos para poder prevenir y estar más preparados. Muchas gracias, doctor y doctora. Siguiendo, ¿cómo pueden los sistemas de salud optimizar el uso de recursos de diagnósticos y terapéuticos ante un aumento de casos? Más que todo, también, ¿qué mejoras se podrían implementar en la capacitación del personal para el manejo adecuado de la influenza? Médico, personal de salud tiene la obligación de capacitarse, por eso es que hay muchos cursos, hay seminarios y demás referente a distintas patologías, o en este caso, digamos, de casos de influenza y demás. Tenemos la obligación, ¿no? Pero yo creo
que tanto ahí en la capacitación del personal o cómo deberían actuar, también tiene que ir en conjunto con lo que es la población, no solo, digamos, para lo que es el personal de salud en conjunto con lo que es población, para poder hacer frente a cualquier tipo de epidemia o pandemia, como ya lo hemos visto, ¿no? También capacitar, sí nos tenemos que capacitar, y eso, como lo vuelvo a repetir, es de cada uno, buscar más información. Hay estudios, hay ensayos, hay artículos, si bien no es de nuestro medio, también de otros países, los cuales nos podemos informar acerca de cómo poder, digamos, hacer frente a ciertas enfermedades. Pero de la misma manera es muy importante y crucial lo que es la información, se puede decir, o capacitación a cada persona y cada ciudadano de las enfermedades. Lo que hacen generalmente es sacar boletines, decir, si usted tiene fiebre, tiene esto, tiene el otro, acuda a su centro, ¿no? Es una forma de informar a cada persona aquí en el país, el cual también nos ayuda a poder tal vez prevenir más contagios o disminuir la tasa de mortalidad. Cuando nosotros tenemos, de manera imprevista obviamente, ¿no?, un aumento súbito de casos, una pandemia por un virus desconocido, como nos ha pillado en curva hace 5 años el COVID-19, es todo un desafío. La gestión de recursos, que ya viene desde el ministerio, sedes, todas las organizaciones de salud, es súper complicado, y esto viene determinado de incluso es una especialidad médica, lo que es medicina de desastres, ¿no? Porque no solamente vamos a enfrentarnos, no solamente esta especialidad va a ser por terremotos, inundaciones, ¿no? También va enfocado a lo que son epidemias. Y como alguien que ha estado trabajando de primera mano en esa época, yo estuve trabajando como parte del personal de sedes, en personal de atención médica y de detección de casos, ¿no? Hay que reclutar personas, muchos médicos tenían miedo, no querían participar, ¿no? Sobre todo cuando tenemos algún casos de enfermedades desconocidas, infecciosas. Ahora, cuando tenemos, eso es lo que sucede, ¿no? Y uno tiene que, esto ya dirigido a todos aquellos profesionales de la salud, siempre con todas las medidas de higiene, prevención, etcétera. Uno nunca sabe cuándo puede haber una nueva pandemia, ¿no? Cada cierto tiempo hay, y puede haber una nueva cepa de gripe, una nueva cepa de coronavirus, ¿no? Y uno siempre tiene que estar preparado, y como médicos nosotros tenemos la obligación de estar al frente para poder ponerle un alto y tratar de frenar el avance de la enfermedad y la desinformación alrededor de esto. Muchas gracias, doctores. Tal vez algo que, para concluir más que todo, recomendar o algo que quieran decir al público en general. Vacúnense. Sacando una conclusión de todo esto, ¿no? Tal vez sobre la información que ya se les ha dado, recalcar que es muy importante no automedicarse, ¿no? Y tampoco esperar hasta el punto de que ya estás mal, ya estás 2 semanas, 3 semanas enfermo y recién acudes cuando ya está todo complicado, ¿no? Entonces es muy importante que cada uno tome conciencia de su salud. Cada uno tiene que hacerse responsable de su salud y de la familia también. Entonces sí puede haber molestias, enfermedades que tal vez sí han sido mitigadas con algunas medicinas en pocos días, por decir, y ya uno está bien, pero eso no quiere decir que siempre va a ser lo mismo. Puede que en esa ocasión sí se ha podido, digamos, mitigar un resfrío en 3 días, estoy bien, o en un día en algunos, ¿ve? Pero ya en la segunda vez una persona ya está acostumbrada y dice, voy a tomar lo mismo, me va a hacer bien, pero resulta que no. Ya ha pasado una semana, sigue igual, prueba con otros medicamentos, ya ha pasado otro tiempo,
y sigue peor, ¿no? Y cuando van a consulta, o bien ya se ha complicado con neumonías u otros malestares, o sea, sobreinfectado se puede decir, entonces ya es más complicado, y eso es un problema. A raíz puede ser en el trabajo te faltas, tu salud está mal, y también lo que es la parte económica, ¿no? Porque ya tienes que invertir más dinero en el tema de los gastos, porque ya los medicamentos son más caros, el tratamiento es más largo, entonces en todo ámbito se complica. Entonces es importante, no nos automediquemos, y no todo es antibióticos. Como hemos visto, los virus no se matan con antibióticos. Entonces una amoxicilina, una citromicina no va a hacer efecto a una enfermedad con virus. Entonces va a ser insulso, y es más, causamos más daño a nuestro cuerpo porque nos hacemos resistentes, ¿no? Exacto. A ver, para concluirlo, una de las cosas más importantes siempre es buscar fuentes de información confiables. Obviamente las páginas del ministerio, del CEDES, y tratar de buscar toda la información de lugares que sean que tengan la responsabilidad ética de informar todas estas situaciones de salud, de fuentes confiables. No hacer caso a cualquier noticia que salga en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hay mucho alarmismo y mucha desinformación. Lastimosamente hoy en día estamos en una época de sobreinformación, y el exceso de uso de las redes sociales nos juega en contra. Y si uno está consciente y sabe de dónde informarse, es alguien que está preparado para cualquier cosa. Y que esto sirva como reflexión para que puedan ir a un médico de manera temprana, saber cómo prevenir, mantener un buen sistema inmunológico. No es algo no es difícil, como les decía hace rato, dieta y ejercicio ayuda en todo. Y por último, como siempre vamos a recalcar, la vacunación, siempre, para todo, para cualquier enfermedad, tienen la oportunidad de vacunarse, hay que vacunarse. Eso sería lo más importante. Ok, muchas gracias. Así que recuerden, es importante vacunarse. Muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor, por su valioso tiempo, ¿no? Y todo lo que nos han enseñado en esta sesión. Y tenemos un regalito, un pequeño presente para los doctores por su tiempo. Doctora. Ay. Doctora, tenemos este reconocimiento para usted. Gracias. Y con su tacita, su recuerdito. Gracias. Perdón. Muchas gracias. Usted. Igualmente, doctor, le tenemos aquí un pequeño recuerdito de parte de toda la cátedra de citología, y espero que le guste. Gracias. Gracias. Bueno, con esto concluimos la sesión. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Cafecito.